Bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Hoy queremos hablar de la más reciente encuesta Inbamer contratada por Noticias Caracol, Blue Radio y El Espectador sobre los 100 primeros días del gobierno del presidente Gustavo Petro. Aquí están los principales resultados que analizamos con Martín Orozco, gerente de Inbamer. Es el momento de analizar la encuesta Inbamer contratada por Noticias Caracol, Blue Radio y El Espectador. Colombia opina al cumplirse 100 días de gobierno de Gustavo Petro. Para entender esos datos está con nosotros Martín Orozco, gerente de Inbamer. Martín, bienvenido. Buenas tardes. Vamos a comenzar con una de las primeras preguntas. ¿Usted aprueba o desaprueba la forma como Gustavo Petro se está desempeñando en su labor como presidente de Colombia? Aquí están los datos. Aprueba 49.7%, desaprueba el 42%. 0.7%. Martín, aquí para comenzar, ¿qué regiones son las más fuertes en el tema de la aprobación al desempeño del presidente y en dónde se raja? Sí, en su orden tiene mayor aprobación en la costa con 60%, luego en Bogotá con 55.6%, en el suroccidente del país 52.1%, la zona cafetera el 46.9% y en Centro Oriente es donde tiene la aprobación más baja con 36.6%. Y esto coincide un poco con el mapa electoral que vimos en la segunda vuelta, y es que donde más aprobación tiene es justamente donde sacó más porcentaje de votos Gustavo Petro en esa segunda vuelta. Vamos a ir a analizar también otra de las preguntas. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes propuestas, leyes o afirmaciones? Por ejemplo, la propuesta de paz total del gobierno Petro, que incluye a todos los grupos armados y narcotraficantes. De acuerdo, 51.2%. En desacuerdo, 44.3%. La propuesta del gobierno Petro de perdón a los miembros de la primera línea que están detenidos. De acuerdo, está en el 33.9%, en desacuerdo, alta cifra, 61%. Que no se siga explorando petróleo y gas. De acuerdo, está en el 40.8% y en desacuerdo el 54.5%. Martín, ¿qué lectura hace usted de la aprobación y la desaprobación de estas propuestas y frente a lo que es la aprobación del presidente Gustavo Petro? Sí, excepto la de paz total, que se parece o tiene un apoyo parecido a la aprobación del presidente, todas las demás propuestas del gobierno tienen una desaprobación mayor. Entonces habrá que ver si el gobierno escucha esta opinión de las personas y hace algunas modificaciones en esas propuestas, o si definitivamente va a hacerlas tal como las está proponiendo, y eso probablemente en un futuro le cueste en números de aprobación. Que finalmente son temas sensibles para la opinión pública. Son muy sensibles y hay un desacuerdo muy alto en muchos de ellos, excepto en este de paz total, pero de resto hay desacuerdo en la mayoría de las propuestas que se tienen. Bien, vamos a ir con esta siguiente pregunta. En general, ¿cree usted que las cosas en Colombia van por buen camino o por mal camino? Por buen camino, 34%, por mal camino, 59.8%. Veamos también el comparativo del mes de junio. Por buen camino opinaba el 28.4% y por mal camino el 64.2%. En su concepto, ¿cuál es el principal problema que tiene Colombia en este momento? Aquí está: la economía, desempleo, costo de vida, 37.7%. Esto mismo para junio tenía el 33.4%. Ahora hablemos, Martín, del tema de lo que la gente piensa, si vamos por buen o por mal camino, cuál es el principal problema. ¿Qué comparación se puede hacer frente a estos datos con los datos del gobierno anterior, de Duque? Sí, en el caso de si las personas creen que las cosas van por buen camino o por mal camino, hay una tendencia a tener menos pesimismo desde mayo del 2022. En mayo era el 20%, que no lo tenemos en la gráfica, luego en junio el 28% y ahora en noviembre está en el 34%. Entonces sí hay como un respiro, hay esperanza, por decirlo así. Y en el caso del principal problema, el principal problema viene siendo economía, desempleo y costo de vida desde febrero del 2022. Pero es más alto en este momento que en junio de este año, que fue la anterior medición, donde este problema era el 33%, como lo vemos ahí, ahora es el 37%. Entonces, desde inicios de este año,
las cosas para las personas están centradas en el bolsillo del hogar o en el bolsillo personal, porque antes estaban más centradas en la corrupción. Ahora ya el tema cambió y la gente dice, no, yo estoy preocupado por la economía y por el bolsillo. Que son los temas que más se han movido definitivamente este año. Martín, ahora háblenos de la ficha técnica. Sí, ficha técnica son 1.200 encuestas a nivel nacional. Eso nos da un margen de error del 2.8%. Realizamos encuestas en 55 municipios del país, pequeños, grandes, medianos, y los datos se recogieron entre el 4 y el 7 de noviembre. Bien, Martín Orozco, gerente de Invamer, gracias por analizar aquí la encuesta Noticias Caracol. Muchas gracias a ustedes. Pues precisamente hoy aquí en Sala de Prensa queremos dar distintas miradas, distintas opiniones a estos resultados de la encuesta Invamer. Por eso hoy tenemos dos invitados. Saludo primero al profesor Jorge Iván Cuervo. Él es profesor, docente, investigador de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Profesor, bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación para comentar esta encuesta de los primeros 100 días del presidente Gustavo Petro. Y también se encuentra con nosotros Gabriel Cifuentes, analista de Noticias Caracol. Gabriel, bienvenido. José Miguel, muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo, por supuesto, al profesor Jorge y a toda la audiencia de Caracol ahora. Bueno, vamos a empezar a analizar punto por punto de estos resultados que arrojó esta encuesta Invamer, y quiero iniciar con la primera pregunta que vamos a ver aquí en pantalla. ¿Usted aprueba o desaprueba la forma como Gustavo Petro se está desempeñando en su labor como presidente de Colombia? Aprueba el 49.7% y desaprueba 42.7%. Profesor, inicio con usted. ¿Cómo ve este resultado? Pues a ver, uno pensaría que para llevar 100 días es un resultado, si bien la prueba está por encima, en anteriores oportunidades los presidentes en esta época tenían mayores niveles de favorabilidad, no porque necesariamente lo estuvieran haciendo bien, sino porque quizás lo que decía el analista de la firma Invamer, un poco la esperanza, la expectativa, la ilusión de que un nuevo gobierno lo va a hacer bien, empujaba esa favorabilidad de los gobiernos en esa primera parte. Entonces aquí da la impresión de que mucha gente que respondió a la encuesta parecería estar desinflándose de las expectativas del gobierno. O sea, todavía le concede un voto de confianza porque la prueba está superior al desapruebo, pero yo tomaría con cuidado, si yo fuera gobierno, esa cifra, porque parecería que se está desinflando un poco lentamente en algunos sectores de opinión la favorabilidad del gobierno, más allá de las acciones concretas, sino sobre ese sentimiento de anhelo, de esperanza, de renovación que siempre hay con cada gobierno. Gabriel, ¿usted cómo analiza este punto? Dice el profesor, se está desinflando en aprobación en estos primeros 100 días. ¿Usted cómo lo ve? No, yo por el contrario creo que esto, dada la coyuntura internacional, la coyuntura interna, donde además, José Miguel, como bien se señalaba en la nota, el 37% de los colombianos considera que el principal problema está asociado a la economía y al desempleo, y donde obviamente heredado también del gobierno anterior, o sea, es decir, por la coyuntura económica, la inflación, el desempleo, el aumento del dólar está afectando el bolsillo de los colombianos. Tener una imagen favorable del 49%, si bien no es tan alta como se esperaría o como esperaría tener un gobierno para poder mantenerla, porque históricamente tiende a ir descendiendo a medida que va pasando el gobierno. Creo que es una buena noticia para el gobierno de Gustavo Petro, y esto lo suma además, José Miguel, y no quisiera de pronto estar adelantándome, a que ese 34% de los colombianos que piensan que el país va por buen camino, si bien es una tercera parte de los colombianos, y eso no es digamos, halagador,
No se veía una cifra así desde junio del 2018 con estas mediciones de Inbamer. Es decir, a pesar de la difícil situación económica, a pesar de la inflación, del desempleo, de los mensajes cruzados, de la incertidumbre que está acampando en nuestro país, tener un 49% de aprobación de la gestión, lejos de ser una mala noticia para el gobierno, creo que es una buena noticia. Creo, sin embargo, y en esto coincido con el profesor, que va a representar unos retos inmensos en adelante, dado que mantener, digamos, una imagen favorable superior a la imagen desfavorable va a ser muy difícil, sobre todo frente a los retos que se vienen en adelante. Pero si yo fuera gobierno y tuviera enfrente estas encuestas, diría que en el marco y en la coyuntura actual lo que estamos viendo es un mensaje de respaldo de la ciudadanía, sobre todo si nosotros analizamos, José Miguel, que dos temas muy puntuales, como por ejemplo la reforma tributaria, no afectaron la imagen del ministro de Hacienda, cosa que los colombianos consideran que puede afectar su bolsillo. El restablecimiento de las relaciones con Venezuela ha puesto al canciller Álvaro Leiva como el segundo mejor ministro rankeado dentro de esta encuesta y que genera muchas diferencias. Me parece que son señales positivas. Creo que sin lugar a dudas el gobierno tiene que seguir afinando, lleva apenas solo 100 días, va a ser muy difícil mantener estos niveles de aprobación e incluso superarlos, pero reitero, dada la coyuntura nacional, dada la coyuntura internacional y la crisis económica en ciernes, creo que podría ser mucho peor el panorama y que hoy en día con esta encuesta el gobierno nacional puede tomar un respiro. Dos visiones totalmente diferentes. Sí, para señor completar profesor. a Gabriel muy rápidamente, que si yo estuviera en el gobierno y leyera esta encuesta, diría, el diagnóstico sería un poco como de optimismo moderado. O sea, está bien que la aprobación sea mayor que la desaprobación, la aprobación podría ser mayor y ya hay algunas señales que hay que trabajar para que la tendencia a la baja no continúe. Dos visiones Pero no hay totalmente tendencia a la complementarias. baja, pero no Sí, hay señor. tendencia a la baja, digamos. La última medición fue de junio y en términos de imagen, de favorabilidad, en términos de pesimismo también, es decir, estos dos grandes indicadores, sin lugar a dudas, a pesar de los problemas en temas económicos, a pesar de que los colombianos consideran que en temas de costos de vida y de inseguridad el país está empeorando, son indicadores que sin lugar a dudas han ido al alza, no de pronto los niveles que se esperaría para un gobierno que acaba de comenzar, pero también uno tiene que factorizar en este análisis la difícil coyuntura y el impacto que ha podido generar y la incertidumbre que se ha podido generar, sobre todo frente a anuncios como el tema de los hidrocarburos, la Ya resistencia vamos que para puede ese estar punto generando el precisamente. tema de Venezuela. Entonces, Sí, creo señor. que el mensaje, si bien no es el mejor escenario que podría tener un gobierno, dadas las actuales coyunturas, es un mensaje positivo. No lo leería en código negativo. Eso está perfecto, dos visiones totalmente diferentes, esa es la idea. Pero bueno, los quiero invitar a que empecemos a hablar de esas propuestas que prácticamente conforman o aprueba la gente o desaprueba la gente durante estos primeros 100 días de administración y gobierno. Vamos con esta gráfica, estos datos que arrojan que es, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con la propuesta de paz total del gobierno Petro que incluye a todos los grupos armados y narcotraficantes? De acuerdo el 51.2%, en desacuerdo el 44.3%. Profesor, ¿cómo ve esta propuesta? La gente prácticamente está de acuerdo y la aprueba. Quiero hacer una advertencia preliminar para leer esta encuesta de Gustavo Petro, y es que de todos modos habrá un sector del país al cual le va a costar muchísimo más reconocer incluso las cosas buenas que haga este gobierno, porque ser el primer gobierno de izquierda real, los otros gobiernos liberales, socialdemócratas, no podrían ser considerados de izquierda. Primer gobierno, pues va a tener muchas resistencias, no solo en la opinión, sino en muchos sectores de la sociedad. Es decir, este gobierno, a diferencia de otros, tendrá que esforzarse muchísimo más
para que le apoyen sus iniciativas y después sus políticas públicas. En ese sentido, llama la atención que una de sus principales apuestas, como es el de la paz total, o sea, la posibilidad de negociación en distintos escenarios jurídicos con los distintos grupos armados ilegales, pues tiene una aprobación que además se refleja, o mejor dicho, corresponde con la aprobación que tuvo en el Congreso de la República. Es decir, esa iniciativa tiene legitimidad política en el Congreso por la aprobación que hubo de la prórroga de la Ley de Orden Público y los poderes que se dan al presidente, y tiene legitimidad social, aún en un contexto, repito, donde muchos sectores quizás no lo ven bien. Entonces yo creo que ese resultado le da por ahora luz verde al gobierno para seguir en esa estrategia que ha denominado paz total. Gabriel, desde mi visión no la veo tampoco muy amplia la ventaja, ¿no? Aunque si hay una aprobación, no la veo pues muy alta como de pronto muchos sectores políticos la esperaban. No, y José Miguel, yo sí quiero decir aquí una cosa y es, creo que muestra un poquito la radiografía de la polarización y de la división que genera este tema. Y esto uno lo tiene que leer en código de otras preguntas que se le hacen a los encuestados. Es decir, incluso en los periodos de Iván Duque, cuando se le preguntaba a la gente, ¿estaría usted de acuerdo en una salida negociada al conflicto armado? La gran mayoría decía que sí. Entonces a mí no me sorprende que cuando se le diga, ¿usted está de acuerdo con el concepto de la paz total? La gente diga, sí, y no por una amplia mayoría. Pero después, si usted entra a preguntarles, ¿estaría usted de acuerdo con el clan del Golfo y las bandas criminales estuvieran sometidos a un proceso de negociación? La gente ahí comienza a cambiar de posiciones. Entonces, para mí, si bien esto es un espaldarazo importante y refleja de cierta manera también el apoyo que tuvo el presidente Gustavo Petro en las elecciones, por un lado muestra la gran polarización que hay y segundo también demuestra que todavía no se ha hecho una propuesta concreta de cómo se va a digerir esa paz total. En el momento en el cual nosotros sepamos cuáles van a ser las condiciones de negociación, probablemente esta cifra va a comenzar a cambiar. Yo creo que ha sido históricamente reconocido por absolutamente todas las encuestas, José Miguel, que cuando usted le pregunta a las personas si están de acuerdo con un proceso negociado, la mayoría le va a decir que sí. Lo que pasa es que esta pregunta no incluye, y me parece que esto tiene que ser objeto de un análisis un poquito más juicioso, qué significa la paz total, y cada uno de esos componentes mirados por separado podría darnos a nosotros un panorama distinto. Entonces creo que se mantiene la tendencia de la sociedad colombiana en decir sí estamos de acuerdo con los procesos negociados, pero no necesariamente esto quiere decir que se le da carta blanca al gobierno para negociar bajo cualquier circunstancia y bajo cualquier tipo de condiciones. Entonces yo sería muy cauto en la lectura de esta pregunta en particular, José Miguel. Bueno, seguimos avanzando porque ya se nos empieza a cortar un poco el tiempo, entonces vamos a de pronto hacer unas respuestas más cortas porque son muchas las respuestas y muchos también los resultados que arrojó esta encuesta Inbamer. Seguimos con la siguiente pregunta y tiene que ver con los miembros de la primera línea. La propuesta del gobierno Petro de perdón a los miembros de la primera línea que están detenidos, ¿está usted de acuerdo? El 33.9% y en desacuerdo el 61.0%. ¿Cómo podemos ver esta cifra, profesor? Pues a ver, yo creo que lo primero que yo aclararía es que lo que se llama primeras líneas no es en estricto sentido un grupo armado ilegal. Digamos, no entraría en un proceso de negociación como el de la paz total. Primeras líneas es una etiqueta, digamos, que en su momento tuvo un significado inicial en las protestas sociales y después esa etiqueta, por decirlo así, se fue degradando y muchos de quienes se reclamaban de primeras líneas pues terminaron cometiendo delitos de distinta índole, como las condenas que hubo recientemente acá por lo que sucedió en el portal de las Américas. Entonces, digamos, creo que en la opinión pública quedó muy, muy claro que la degradación de la protesta social tiene que ser castigada, que eso deslegitima la protesta social y que hay que desvincular, digamos, las dinámicas violentas de quienes se atribuyeron la etiqueta de primera línea y en ese sentido el rechazo a que hubiera
amnistías o indultos, dependiendo del caso, pues tiene un rechazo que creo que el gobierno tiene que leer con cuidado para no incluir en la negociación de la paz total a estos grupos de jóvenes con los cuales creo que la salida debería ser un escenario diferente, un escenario de justicia restaurativa, un escenario, digamos que ya el sistema penal lo admite individualmente en cada uno de los casos que se están adelantando tanto en la Fiscalía como en la justicia penal. Gabriel, ¿cómo analiza este resultado? Vea, lo primero que hay que aclarar es que la propuesta no sale del gobierno. Es decir, la inclusión de los dos artículos que generaron mucha polémica en el proyecto de orden público fueron de iniciativa legislativa y el gobierno pidió retirarlos. El proyecto que se va a presentar de autoría de algunos congresistas del Pacto Histórico no se sabe todavía si cuenta o no con el respaldo del gobierno, así que creo que la pregunta de por sí está mal formulada porque no es una propuesta del gobierno de indultar o de tener alguna serie de prerrogativas frente a los jóvenes de la primera línea. Lo segundo que creo que es importante señalar es que aquí queda claramente evidenciada la posición mayoritaria de 2/3 partes de la sociedad colombiana, en donde se dice sí a la protesta pacífica, pero bajo ninguna circunstancia se pueden tolerar actos de vandalismo, bajo ninguna circunstancia se puede tolerar la violencia asociada a las protestas y a las manifestaciones sociales. Y yo sí creo que este debería ser, José Miguel, un campanazo de alerta para la bancada del gobierno y para el gobierno nacional de ser muy sensibles frente a esta clase de situaciones donde parecería que ciertas iniciativas fueran tolerantes frente a ciertos actos de violencia y de vandalismo en el marco de las protestas sociales. Entonces, creo que de todos los temas que miden en esta encuesta, que resultan ser relativamente polémicos y que dividen a la sociedad, este debería llamar particularmente la atención y creo que aquí el mensaje es claro y es sí a la protesta social, absoluto rechazo frente a cualquier acto de vandalismo o de violencia que bajo ninguna circunstancia debe ser ni tolerado ni se le debe otorgar un trato preferencial o otorgarles amnistías e indultos a quienes en el marco de un derecho constitucional y fundamental violan los derechos de las otras personas, afectan el orden público o generan una serie de daños y de desmanes. Y creo que esto es un tema muy importante, muy delicado y que debería estar en el radar del gobierno nacional y sobre todo de la bancada de gobierno y de la bancada del Pacto Histórico que está tratando de impulsar un proyecto para otorgar amnistías, como fue prometido durante la campaña al Congreso, a los jóvenes de la primera línea. Pero también, Gabriel, a mí lo que me llama la atención es recordar José que Miguel, esto también fue promesa de campaña del entonces candidato Gustavo Petro, porque también se escuchó a Gustavo Petro en ese entonces algunas promesas con la gente que había sido pues retenida o capturada en medio de estos estallidos sociales. Profesor, ¿usted iba a decir algo? José Miguel, sí, lo que me llama la atención y se lo quiero plantear a Gabriel es que no esté sembrado en la opinión pública el rechazo a los abusos policiales que se presentaron en las protestas sociales, que fueron gravísimamente mucho más graves y mucho más desproporcionadas que los que podríamos denominar abusos de la primera línea. 86 jóvenes con lesiones oculares, varios homicidios, situaciones de tortura, de desapariciones, y eso parece que desapareció dentro de la indignación de la opinión pública en relación con todo lo que pasó en el estallido social. Y el estallido, digamos, esa indignación quedó como muy concentrada y muy instrumentalizada política y mediáticamente sobre los abusos de primera línea, que por supuesto hay que rechazarlos. Pero a mí, por ejemplo, me parecen muchísimo más graves y mucho más generalizados los abusos que cometió la Policía Nacional en desarrollo de eso. Pero eso ya, digamos, como que se desvaneció en la indignación social. Pero profesora, ahí sí yo estoy en pleno desacuerdo con usted porque desde esta plaza y desde muchas otras se denunciaron los hechos y los abusos cometidos por la policía. Estuvimos de acuerdo con el informe que produjo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos frente a los abusos cometidos por la fuerza pública. No, me refiero a que eso ya no es importante aquí en la opinión pública, es a eso, la opinión pública. Pero profesor, aquí no se está discutiendo frente a un proyecto de ley
para indultar a los policías que cometieron abusos. El proyecto de ley tiene que ver es con la amnistía de los jóvenes de la primera línea, lo cual no significa que la sociedad esté de acuerdo o que no se indigne frente a los claros y sistemáticos abusos de la fuerza pública. Uno no puede justificar un proyecto de ley como el que se quiere presentar en el Congreso. Uno no puede explicar frente a la pregunta que hizo Invamer, simplemente señalando que la policía hizo algo peor. Son dos cosas diferentes, son dos cosas absolutamente reprochables, son dos cosas que deberían llamar la atención de la opinión pública, pero uno no puede justificar una serie de hechos con la violación que cometió la fuerza pública. Entonces, creo que aquí no podemos mezclar, porque la encuesta no toma en cuenta el tema de los abusos de la fuerza pública y en el Congreso no se está tramitando ningún proyecto para indultar a los policías que cometieron abusos en el marco de las manifestaciones. Entonces, creo que ahí no puede haber, esa comparación no es válida en esta discusión y en este sentido. Bueno, pues se nos empezó a agotar el tiempo, lastimosamente nos alcanzamos a desmenuzar punto por punto estos resultados que arrojó la encuesta Invamer. Nos faltó pues hablar del tema de exploración, donde la gente está de acuerdo que se continúe con el tema de la exploración petrolera en nuestro país, y también con esa pregunta que muchos se hacen, aquí la estamos viendo en pantalla: ¿está usted de acuerdo con que no se siga explorando el petróleo y gas? De acuerdo con el 40.8% y en desacuerdo el 54.5%, que no se siga explorando. Y esta final que nos quedó pendientes, en general, ¿cree usted que las cosas en Colombia van por buen camino o por mal camino? Por buen camino el 34%, por mal camino el 59.8%. Pero, José Miguel, sí, señor. Si puedo una consideración final muy cortico, sí, señor. Ese 34% es muy diciente y es un dato muy positivo. No se tuvo esa cifra desde junio del 2018, sí, es decir, durante los 4 años del gobierno de Iván Duque, esa cifra siempre estuvo por debajo. Y eso también es indicativo y eso hay que reconocerlo, y creo que eso también le tiene que dar una nota de tranquilidad al gobierno, porque está mermando el pesimismo, y creo que eso es importante que se diga. Profesor, ¿usted en este punto quiere hacer alguna acotación? No, yo digo lo que señalé. O sea, si yo miro la encuesta en general sobre los distintos temas y yo fuera asesor del gobierno, yo le diría: mire esto con optimismo moderado. Hay algunas cifras que le favorecen, tiene una legitimidad, tiene luz verde, por ejemplo, para el tema de la paz total, tiene rechazo de la opinión pública en otros temas, revise sus políticas. Por ejemplo, en este tema de la no exploración, todo indica que tiene que revisar allí, tiene que revisar los temas de primera línea, y sobre todo tiene que ver que la preocupación principal hoy de los colombianos es el tema económico, ¿sí? Y el tema económico está asociado a inflación, está asociado a desempleo, está asociado, por supuesto, digamos, a las tasas de interés, a la tasa de cambio con el dólar, que son variables que no necesariamente un gobierno maneja directamente. El presidente tiene una parte de la responsabilidad del gobierno a través de la política económica, pero la política monetaria, por ejemplo, le corresponde al Banco Central, sobre el cual el gobierno solamente tiene un voto con el ministro de Hacienda. Y lo que hemos visto en los últimos días con la bajada de la devaluación del peso frente al dólar es que depende mucho más de variables externas. Las tasas de interés en los Estados Unidos, los buenos resultados en materia de inflación y de crecimiento y de empleo en los Estados Unidos. En ese sentido, el gobierno tiene que ser muy cuidadoso, saber leer muy bien, y decir: todavía confían en mí, todavía tengo un impulso para seguir avanzando. No se puede hablar, pero no se puede dormir en los laureles y seguir revisando esas variables que todavía no les son favorables. Digamos, ese es un poco lo que tiene que hacer el gobierno a la hora de sentarse a ver las encuestas. ¿Qué puede seguir mejorando? ¿Qué debe abandonar definitivamente? Porque eso le va a traer problemas de legitimidad y credibilidad más adelante, y en cuáles tiene luz verde para seguir encarrilado. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Bueno, gracias por la invitación. Gabriel, muchas gracias por estar con nosotros en Sala de Prensa. José Miguel, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo también al profesor y a toda la audiencia de Caracol Ahora. Y aquí también vamos a ver finalmente la ficha técnica para que ustedes también tengan conocimiento. La muestra la realizaron a 1.200 encuestas en 55 municipios de 12 capitales. El margen de error, 2.8%. Fecha de recolección de los datos del 4 al 7 de noviembre
de 2022. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta aquí, Sala de Prensa. Sigan conectados con toda la programación de Noticias Caracol Ahora.